Lo dije en el segundo debate, que es una vergüenza que hace 20 años estamos esperando el corredor bioceánico que una la hidrovía Paraguay-Paraná con el Océano Pacífico. Y sin duda, el corredor bioceánico más lógico de hacer es el que arranca en Rosario, pasa por Dianfunes, pasa por Cruz del Eje y va hasta el Paso de San Francisco. Es el más lógico y hay ofrecimiento. Pero no se hizo en estos 20 años porque los que gobiernan el país miran el AMBA. Y esta obra, que es vital para lograr un desarrollo armónico de la Argentina, nunca la quisieron hacer. Eso sí, el paso subterráneo que hay en Puerto Madero, que fue una inversión de 600 millones de dólares para que los camiones no pasen por Puerto Madero, lo hicieron y lo pagó el gobierno nacional. No digo que esté mal, lo que está mal es de que miran con espíritu del AMBA, el área metropolitana Buenos Aires, la Argentina, y no se ocupan de esta que es una obra vital para todo el país y para el interior productivo. Y al no hacerla, arrinconan al noroeste argentino contra la cordillera. Ahora que tienen posibilidades de extraer minerales, de exportar minerales, quedan arrinconados igual contra la cordillera. Esa es una obra realmente que muestra el centralismo que hay en Argentina. Otra obra que, lo dije en el debate, qué increíble que no se haya hecho. Hace 20 años licitaron el gasoducto para la Mesopotamia y las provincias de Nea, Chaco, Formosa, que están casi sin gas natural, tienen poquito gas natural y no hay gasoducto a la Mesopotamia. Y eso limita la posibilidad de desarrollo de esas provincias. Lo mismo que la falta del corredor bioceánico nos limita a Santa Fe, limita a Córdoba, limita a Catamarca, limita a La Rioja, limita a todo el NOA en las posibilidades de desarrollo. Y le agrego otra obra más, que es el puerto en la isla de Tierra del Fuego. El sentido común y una visión de país indica de que en Tierra del Fuego tiene que haber un puerto para ir a la Antártida y estar presente en el Atlántico Sur. Y ese puerto lo tiene que hacer el Estado Nacional. Hace casi 30 años que licitaron ese puerto y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque los que gobiernan solo cuidan del área metropolitana de Buenos Aires. Esta es la realidad. Y nos ponen al interior productivo impuestos que son una confiscación, como la retención a la exportación agropecuaria, que yo las voy a eliminar siendo presidente, y además hacen de que los servicios, el colectivo es más barato en el AMBA, la luz es más barata en el AMBA, el agua y las cloacas son más baratas en el AMBA, la nafta es más barata en el AMBA. El GNC cuesta entre 30 y 40% menos allí en el AMBA que en el interior. ¿Y quieren otro absurdo? El petróleo lo produce la Patagonia, paga más caro el gasoil que la ciudad de Buenos Aires. Esta es la Argentina unitaria que yo pretendo acabar para poner equidad, porque no es culpa de los habitantes del AMBA, es responsabilidad de los que gobiernan el país. Juan, en este contexto, y después seguramente en alguna segunda pregunta hablaremos, os preguntaré por producción, pero para seguir correlativamente con lo que está planteando, ¿es necesario, como alguna vez lo pensó Alfonsín, sacar la capital de Buenos Aires? Argentina, para terminar con el centralismo metropolitano, necesita que la capital, como ha hecho Brasilia, como tiene otros países como Perú, que no tienen la capital, digamos, administrativa con la capital turística, ¿es necesario sacarle a Buenos Aires la sede administrativa del gobierno nacional y meterla en el interior para terminar con este centralismo? ¿Cuál es su opinión? Yo considero que sí. Considero que debe cambiarse la capital federal de Argentina. Y eso no le va a significar ningún menoscabo a la ciudad de Buenos Aires, porque tiene brillo propio. Yo viví en Brasil, y cuando ya habían trasladado hacía poco tiempo la capital de Río de Janeiro a Brasil y no le quitó brillo a Río de Janeiro, ni mucho menos. O sea, pero sí ayuda a federalizar el país. Brasil lo hizo con un criterio de integración, llevándolo hacia el norte, que es puerta de entrada a Mato Grosso y al Amazonas, ¿no? Donde está instalada Brasilia. Entonces considero que es algo necesario de debatir y de realizar. ¿Dónde sería? No, me parece que sería injusto con la otra provincia, yo digo, con cualquier provincia, digo, en tal lado. Pero tiene sentido que esté en el interior del país. De eso no tengo duda. La pregunta es si el resto de los gobernadores o de las provincias tienen una visión así de federal como la suya. ¿Qué percibe usted? Que cuando hablo en privado todos coinciden. No debo ser yo el que
verbalice lo que ellos coinciden conmigo cuando hablamos en privado. Eso lo deben decir los gobernadores. Gobernador, desde 1983 hasta ahora han pasado 11 presidentes. Han sido 40 años de democracia y si usted se pone a analizar, muy pocos se han lucido y en muy pocas ocasiones. ¿Qué es lo que cambiaría usted como presidente número 12 desde el retorno de la democracia en el primer día de mandato? En el primer día de mandato bajo a la mitad las retenciones al campo y le saco todos los cepos al campo. Primera medida. Segunda medida, acabo con el cepo cambiario y lo hago desdoblando el mercado cambiario en un tipo de cambio comercial competitivo para cuidar las industrias argentinas y un tipo de cambio libre, porque es la única manera de evitar la hiperinflación que está acá a la vuelta de la esquina, y eso hay que hacerlo el primer día, desdoblar el tipo de cambio y avanzar en ese sentido. Y la tercera medida que tomo el 10 de diciembre es que el Banco Central deje de financiar el Tesoro y propongo que la oposición designe el presidente del Banco Central. Y la otra medida, vamos a ver cómo llegamos al 10 de diciembre para decir, bueno, esta otra. Pero estas tres no tengan duda. Sacamos el pie de encima del campo, bajamos las retenciones a la mitad, que las voy a eliminar durante mi mandato, se acaban los cepo el campo el 10 de diciembre, se desdobla el mercado cambiario y se acaba el cepo cambiario y este festival de tipo de cambio. Los dólares que no tiene el Central, porque como dije en el debate, está menos 10, como el chinchón en reserva, el Banco Central ha gastado más de 3.000 millones de dólares intentando contener el dólar financiero. Hay que dejarlo libre. Tenemos que ocuparnos de tener por eso dos tipos de cambio. Y eso es lo que va a evitar la hiperinflación, pues si no estamos al borde. Y lo tercero, se acabó. El Banco Central no financia más al Tesoro y que el presidente lo ponga a alguien de la oposición. Son tres pilares básicos para comenzar a arrancar. Gobernador, ¿cuál es el balance que usted hace tras los dos debates? Se conocieron nuevas encuestas, algunas que hablan de que usted es el candidato con mayor credibilidad. ¿Cuál es su balance? ¿Hubo un antes y un después de los debates? Sin duda, los debates permiten que se visibilicen los candidatos y que se conozcan las propuestas de los candidatos. Yo actué con seriedad, sin chicana, sin golpes bajos, haciendo propuestas. Y todo indica por las encuestas, que son relativas, las encuestas son relativas, de que no solo crecí en conocimiento, sino también en intención de voto y que fue bien valorada mi intervención en el debate. No debo ser yo el que la juzgue, yo simplemente, ustedes me conocen bien, soy como soy siempre, de hablar poco y hace mucho. Y en el debate dije cuáles son las propuestas concretas. Sí, me llevo la absoluta certeza de que el único que defiende el interior, porque soy del interior de los candidatos a presidente, fui yo. Ninguno vi que hablara nada del interior en los dos debates. El único que dijo, acá está el interior, basta de privilegiar el área metropolitana de Buenos Aires, fui yo. Eso me parece que lo tengo absolutamente claro. Gobernador, buenas tardes. Volviendo al tema de la persona que usted elegiría para que llegue adelante el Banco Central, ¿cómo piensa elegir a esa persona? ¿De qué manera trabajaría el Banco Central en comparación al desarrollo actual? Primero, tendría que modificar la carta, se modifica la carta orgánica para que sea independiente. Al presidente del Banco Central lo designa el Senado. Tiene que tener características técnicas idóneas. Pero yo le voy a proponer que la oposición diga quién es el presidente del Banco Central. Así todos estamos tranquilos de que el Banco Central no es un apéndice del gobernante de turno ni financia espuriamente al gobernante de turno. Por eso es mejor que lo tenga la oposición, nos da tranquilidad a todos. Gobernador, el tema de los planes sociales en el país, ¿cree que están excedidos? ¿Cómo manejaría esa situación? Hay que transformarlo en empleo genuino. Y para transformarlo en empleo genuino precisamos, diría, tres cosas. Primero, reentrenar a la gente que hace mucho tiempo que está viendo planes sociales, ha cambiado la tecnología, ha perdido habilidad. Segundo, que los beneficios de los planes sociales se lleven al menos durante 5 años el beneficio del plan social mientras está empleado en una empresa con empleo formal. Y tercero, los que dan empleo fundamentalmente son las pymes. Entonces hay que evitar que las pymes se fundan cada vez que tienen que despedir a un trabajador y hay que hacer dos cosas, acabar con la industria del juicio y poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo, como tiene la industria de la construcción, como tiene Brasil para todos sus empleados
y a los nuevos empleados hay que bajarle las cargas sociales para que no le encarezca el costo de las pymes. Esta es la manera de transformar los planes sociales en empleo genuino, porque a lo que se dedicó el kirchnerismo, que se conurbanizó, por decirlo de alguna manera, pues se ocupa del conurbano, no se preocupó para que en el conurbano hubiera inversión, hubiera más producción y puestos de trabajo. Se dedicó a fomentar y administrar los subsidios para la enorme legión de compatriotas que la están pasando muy mal en el conurbano. Hola, ¿qué tal? Pensando en esta Argentina amplia que usted propone y contradiciendo esa mirada que tuvo el kirchnerismo, ¿usted qué políticas implementó para generar un lazo, una relación con aquellos intendentes del interior de la provincia, como por ejemplo Gerardo Swin de Justiniano Pose, que no son de su mismo partido político? Nosotros en Córdoba somos federal en serio. Tenemos un instrumento que es la Mesa Provincia-Municipio, donde allí se definen desde obras que se hacen, dónde se van las viviendas que construye la provincia, la política de salud, se ve también la política de seguridad y allí no se distingue ningún intendente. Nosotros jamás distinguimos si un intendente de un color o de otro, son 427 municipios comunes en Córdoba. Y a todos tratamos por igual y todos participan y tienen la misma incidencia cuando se debaten las cosas en la Mesa Provincia-Municipio. Y esto me parece que es un valor que tiene nuestra Córdoba, ser federal en serio y no de jarabe de pico como es el gobierno nacional, y eso permite que armónicamente la provincia vaya mejorando la vida de la gente. Y esto que hicimos en Córdoba es lo que voy a hacer en la nación y por eso les pido que me elijan presidente. Del mismo modo, y pensando también en la zona rural de la que vengo, ya que somos del canal TV COP, ¿cuál va a ser la política que se va a utilizar para seguir tratando la sequía en lo que queda del año? Vamos a seguir previniendo, que es lo que corresponde. Acá Córdoba es uno de los 10 a 15 lugares de mayor riesgo de incendio forestal del planeta, por las características geográficas, sobre todo en la zona serrana, y porque no nos llueve. En el invierno y en la primavera suele llovernos muy poco. Lamentablemente este año nos ha pasado lo mismo, pese a que decían que la corriente del Niño nos iba a favorecer. Cada vez postergan más la llegada de la lluvia a esta zona de la provincia. Entonces uno tiene que estar prevenido. Prevención, ¿qué significa? Apoyar permanentemente el funcionamiento de los bomberos voluntarios, significa apoyar también el funcionamiento de la ETAC, que es la Fuerza de Intervención ante Catástrofes, que es provincial, que se está incrementando inclusive el número de personas. Tener los aviones hidrantes significa también avanzar en la remediación de los suelos en las zonas que son proclives al incendio y significa siempre, siempre hacer que la provincia se haga cargo de los daños materiales, porque esta situación que tenemos, que nos hace proclive a los incendios forestales, me parece que indica que nosotros tenemos que cuidar la vida, es lo principal. Tenemos que cuidar la vida. Yo por eso siempre le digo a los cordobeses cuando hay incendios muy difíciles, como fue el de Carlos Paya alrededor, fue uno de los incendios más difíciles que tuvimos en la historia, porque había muchas casas, eran muy muchos los habitantes. Entonces, si el fuego que avanzaba por varios lados entraba a determinado punto de la ciudad, iba a ser una situación complicada. Por eso siempre digo a la gente, hagan caso de los bomberos. Hagan caso de los bomberos, que lo material la provincia lo va a pagar como lo ha venido pagando siempre. Hemos pagado las viviendas, los muebles, lo que haga falta, y también en las explotaciones agropecuarias, también pagamos lo que haga falta, porque es la solidaridad de los cordobeses frente a una catástrofe con otros cordobeses que la sufren. Y no tenten a apagar incendios, porque si uno no sabe, es probable que corra riesgo en vez de ayudar a apagar el incendio. Me parece que esta es la manera de funcionar y espero que, sobre todo en este último incendio, donde hay un detenido, caiga todo el peso de la ley sobre aquel que, o dolosamente o irresponsablemente, prende fuego. Casi produce una catástrofe. Por eso espero que le caiga todo el peso de la ley. Juan, acá Federico. Bueno, la consulta era de que yo hablo con muchas personas independientes por ahí que no tienen que ver con la política y muestran su preocupación por lo que pasa hoy con la situación del país y no hay líderes claros, como vos decís bien, en el AMBA. Y después de ver el debate y de conocer sus propuestas, muchos lo quieren votar a usted, pero dice, sacó casi el 4%, mientras el resto de los candidatos estuvieron cercanos al 30%. A ese vecino, a esa persona, ¿usted qué le diría? Que me apoye.
para que yo pase al balotaje, que me voten, para que yo pase al balotaje. Antes de las PASO nadie pensaba que iba a ganar Milei, y sin embargo ganó Milei. Digamos, por eso le pido ahora, apóyenme a mí para que yo pueda pasar al balotaje. Venimos subiendo según la encuesta que reitero, con las limitaciones de la encuesta. Y si los cordobeses me apoyan, vamos a poner, no solo en Carrera, sino en La Rosada, un cordobés, alguien del interior, para que venga a hacer federalismo en serio y prime la cultura de la producción y el trabajo. Y la seriedad, y seamos un país normal. ¿Por qué? Vengo hoy de La Pampa, todo Córdoba, tienen autopista, tienen ruta, me comentaban los periodistas y los participantes de la encuesta. Pero en Córdoba somos normales, nosotros somos federales, no dijimos nada, tenemos equilibrio fiscal, respetamos la justicia, no nos metemos con la prensa, nunca se nos ocurrió tener un medio de prensa propio, no espiamos a nadie, no perseguimos a nadie, eso genera confianza. Y el equilibrio fiscal da certeza, porque en vez de aumentar impuestos los bajamos, estuvimos la gente de impuestos y hemos desarrollado el mayor plan de obras públicas en la historia de la provincia, de 8.100 millones de dólares en 7 años. Eso lo hemos hecho en 7 años, ¿por qué? Por tener equilibrio fiscal, y eso da certeza. Confianza, más certeza es lo que permite caminar juntos y trabajar juntos, por más que se piense diferente. Y ese es un valor que está metido en el ADN de los cordobeses, y creo que también de los argentinos, estoy convencido. Y si lo pudimos hacer en Córdoba, lo vamos a poder hacer en el país. Yo vengo de Carlos Paz, casualmente lo vi a usted allí en el incendio ayer, antes de ayer, y veo su presencia. Me parece muy importante, pero también me parece muy importante generar una política de prevención. ¿Cómo lograr que en lugares próximos a montes que se pueden encender haya bocas de ¿cómo se llama? Bocas de expensión tiene que haber áreas libres que son como contrafuegos. No, y también tiene que haber áreas que sean limpias. ¿Cómo es que se llaman? No me sale el nombre. Bocas de incendio o bocas de incendio donde puedan conectar los bomberos rápidamente una manguera. Esto que hace mucho tiempo en Carlos Paz se discutió y después se dejó. Bueno. Una cosa en la ciudad. Lo que pasa es que los incendios generalmente arrancan en el monte, después de la ciudad. Para combatirlo en el monte hay que tener las camionetas como la que tiene la ETAC y que tienen los bomberos, que son camionetas chicas que son hidrantes. Y eso nos ha permitido intervención rápida y poder controlar el incendio apenas se comienza. En relación a tener bocas en la ciudad, bueno, es algo que tiene que ver el intendente y nosotros estamos dispuestos a apoyar. Lo que hemos puesto en marcha este año, que era algo que a mí me pareció importante viendo la zona de incendio el año pasado, es tener donde recargan los aviones pozos. En Dianfune me decían que el incendio de Tulumba, que gracias a que teníamos ya hechos los pozos y teníamos reservorios de agua, los aviones cargaban rápidamente y podían ir a combatir el incendio. Me parece que esto tenemos que cubrirlo en todas las áreas y lo hemos comenzado a hacer este año. Y después es importante la prevención. Es importante la prevención y significa tener desmalezado cierta franja para evitar de que el fuego pase, sobre todo alrededor de la ciudad. Me parece que esto es algo que lo tenemos que hacer en conjunto, tiene que haber acuerdos de los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno provincial. Y en eso está trabajando el Ministerio de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente. Para avanzar en esa concientización que tenemos que tener en Córdoba. Lo quiero llevar a un tema importante, que es el tema educación. Córdoba hoy está recordando, por ejemplo, la reforma del 18 de Oro Roca y sus muchachos, y dónde fue, en Ongamira. Ahí está en el Museo de Oro Roca la máquina con la que se redactó el acta liminar de la reforma. Todo país que se precie tal debe apostar a la educación, y se han escuchado disímiles exposiciones respecto del tema educativo. Córdoba, esta Córdoba de las campanas, esta Córdoba de nuestra querida universidad, es un ejemplo. Todos vienen a educarse y libremente. Y digo, ¿cuál es la propuesta concreta de Juan Schiaretti en torno a este tema, basándose en el modelo educativo Córdoba, Córdoba provincia y Córdoba Universidad Nacional? Educación pública y gratuita la debe garantizar el Estado. La educación es lo que nos hace libres como personas.
Cuando alguien adquiere educación ya no se lo puede manejar como si fuera un rebaño. Y además la educación es la que permite la movilidad social ascendente. Y es por lo tanto una obligación del Estado garantizar la educación pública y gratuita. Las provincias, por constitución y por ley, tienen la responsabilidad de brindar la educación primaria y secundaria. Y la nación, la universitaria. Y eso hay que profundizarlo. La nación, en vez de superponerse a lo que hacen la provincia, tendría que derivarle los fondos a la provincia. ¿Y la nación en qué tendría que concentrarse en la educación primaria y secundaria? Primero, en garantizar un programa de estudio que signifique la identidad nacional y que en cada región pueda ser complementado con las particularidades de cada distrito de Argentina. Pero ahí tiene un programa común que hace la identidad nacional. Segundo, la evaluación. Si hay algo que el kirchnerismo ha hecho en contra de la educación es suspender la evaluación de los alumnos. Eso tiene que garantizarlo la nación para que sepamos dónde tenemos dificultades para poder corregirla. Entonces, segundo, es garantizar la evaluación. Y tercero, en la educación primaria y secundaria, es la formación de los docentes. En el siglo XXI no es lo mismo que en el siglo XX. Entonces nosotros tenemos que tener un plan de formación docente que le sirva a toda la Argentina y eso lo tiene que cuidar el Ministerio de Educación de la Nación en vez de superponer funciones con los ministerios provinciales. Porque en definitiva todo lo que hemos hecho en Córdoba, sea con la escuela PROA, que no hay en ningún otro lado del país, llevamos 41 escuelas PROA y los chicos están entusiasmados, tienen 8 horas de clase, además de que tienen tutoría en ciencia, tienen el club también de ciencias sociales. Cuando uno mira los resultados de la escuela PROA y los compara con los de otros colegios, con la media nacional de los colegios secundarios, mientras los jóvenes de 17 años en el secundario, el promedio en Argentina, tiene un índice de repitencia más desistimiento, o sea, abandono, del 40%, en las escuelas PROA del 6%. Eso es porque se han entusiasmado los chicos. Y yo quiero la escuela PROA para toda Argentina, para que se entusiasmen los jóvenes, para que salgan especialistas en software o biotecnología. Y en eso Córdoba es señera, como es señera también el Instituto Superior de Pedagogía. Córdoba es señera en eso. Y eso es lo que también quiero que se aplique en Argentina. Juan, antes ha hablado de sacarle la pata al campo, eliminando parte de las retenciones. Eliminando las retenciones. Bien. Primer día a la mitad. Ahora bien. Las retenciones la eliminan. Además de las retenciones y además del campo, Argentina tiene 965 impuestos. En este momento la mayoría de ellos de característica excepcional. Como es en este país, excepcional para siempre. Esto afecta a las pequeñas y medianas empresas de una manera directa porque es impuesto sobre impuesto más impuesto de los impuestos. Punto 1. Y punto 2, en ese mismo sentido, y pensando en las pymes, la política internacional que va a tener Argentina si es presidente de la nación. Las vinculaciones, porque mucho se habla de la relación con China, de la relación con Rusia, que hoy son grandes y potenciales clientes. También el Mercosur, que está totalmente devaluado. ¿Cuál es la mirada que tiene Juan Schiaretti con respecto a la parte impositiva y a la Argentina exportadora? Creo que vos señalás una cosa que solo lo vi en Argentina. Que para exportar te cobran un impuesto que son las retenciones a la exportación. Pero a su vez exportás impuestos que son los impuestos indirectos que van en cascada como ingreso bruto. Entonces Argentina tiene que simplificar, unificar los impuestos, tiene que eliminar las retenciones a la exportación agropecuaria y a todas las exportaciones además, porque eso es una confiscación que sufrimos en Córdoba y lo sentimos como nadie, pero la sufre también Santa Fe, la sufre La Pampa, la sufre la provincia de Buenos Aires, toda la región productiva de Argentina. Y hay otros impuestos que son impuestos que vienen en efecto cascada como ingreso bruto que hay que sustituir los impuestos distorsivos. ¿Cuáles son dos ejemplos de impuestos distorsivos? El impuesto al cheque. El impuesto al cheque lo único que hace induce a que la gente no use los bancos y por lo tanto tenemos más evasión fiscal. Y el otro impuesto es ingreso bruto, que hay que sustituirlo por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Me parece que ese es el sendero. Y además unificar el cobro de los tributos.
Nosotros en Córdoba unificamos el cobro del monotributo con nación y municipio y hay una eficiencia del 86%. Argentina además tiene una evasión tributaria que es superior a la media de Latinoamérica, porque los gobiernos nacionales, en vez de cuidar y cobrar los impuestos que tienen que cobrar, que cobran los otros países vecinos, se dedican a manotear, a cazar en el zoológico, pescar en la pecera. Por eso te vive poniendo estos impuestos excepcionales que quedan para siempre, donde ellos manotean en vez de hacer el esfuerzo para cobrar los impuestos que corresponden. Gobernador... ¿Cuál era el otro? La cuestión de la política exportadora y la Nosotros, relación internacional. nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo y somos parte del Mercosur y formamos parte del Mercosur y creo que tenemos que hacer el acuerdo de libre comercio Mercosur, Unión Europea, pero tenemos que comerciar con todo el mundo. Es el multilateralismo lo que hoy existe en el mundo y es lo que va rigiendo el comercio en el mundo. Gobernador, el país todos los días está recibiendo malas noticias en materia económica, tanto en inflación como en el valor del peso, que tienen un impacto en la gente, en las arcas provinciales. ¿Cuál es su mirada al respecto y si hay algún diálogo con el ministro de Economía respecto a este tema? Bueno, le pido una reflexión sobre la situación económica del país. La situación económica es desastrosa. Estamos al borde del abismo y yo veo con preocupación que la dirigencia argentina, en vez de percibir esto y actuar con sensatez, se pelean como perro y gato. Indudablemente, quien llevó el país al borde del abismo es el kirchnerismo, el ministro Massa, pero no ayuda de que haya declaraciones irresponsables como la que hizo el candidato Milei. Tampoco ayuda que Patricia Bullrich, en cuanto el dólar tocó los 1.000 pesos, haga una conferencia de prensa echándole la culpa a Milei y a Massa. Tenemos que ser responsables. Lo que yo no quiero es que haya hiperinflación en Argentina. Y cuando digo vamos de doble el tipo de cambio el 10 de diciembre en uno comercial y otro libre para evitar la hiperinflación, porque en cuanto se dispare el dólar, estamos en hiperinflación. Y están sufriendo mucho toda la familia argentina, por lo tanto hay que evitar la hiperinflación. Y les pido a los dirigentes argentinos, no les pido ni siquiera que hagan lo que hizo Obama cuando era candidato, que tenían una crisis, ¿se acuerdan? La crisis de la hipoteca. Entonces pidieron, bueno, que también Obama diga que está de acuerdo con el plan de salvataje. Y Obama dijo, estoy de acuerdo con el plan de salvataje. Esa es la responsabilidad institucional. Tampoco les pido que hagan lo que hizo Lula. Antes, cuando estaban en la elección, era candidato a presidente, en la primera presidencia de Lula, le dijeron que apoye el acuerdo que estaban haciendo con el FMI. Y Lula lo aprobó. Eso es actuar con sensatez a favor del país. Pero no les pido ni siquiera que hagan eso. Les pido que se dejen de pelear porque estamos al borde del abismo y podemos caer al abismo por la pelea de aquellos que aspiran a ser presidente. Y reitero, lo que tenemos que evitar es que caiga Argentina en hiperinflación. Hay un trato distintivo del Gobierno Nacional para con Córdoba. En el debate uno de los reclamos suyos tenía que ver con la caja de jubilación y una deuda que se ha judicializado puntualmente. Pero ¿y si no cumple con la ley? No solo que... No, la ley dice que deben actualizarse lo que la nación le paga por la caja de jubilaciones. Del año 19. Nosotros tenemos todo listo ya. El año 19 fue el último año. El año 20 ya le presentamos las cosas a la nación, nunca nos contestó. Y lo que es más grave, en la ley de presupuesto de este año 2023 dice claramente que se debe actualizar qué es lo que le pagan en concepto de caja de jubilaciones a las 12 provincias que no transferimos las cajas. ¿Qué hizo el ministro Massa? La dejó sin actualizar. O sea, Córdoba está cobrando 1.071 millones de pesos por mes cuando tenemos que cobrar 7.100. Obviamente, nosotros le iniciamos juicio y se lo vamos a ganar. Pero lo que a uno más le preocupa es que el ministro mintió con la mayor cara de fierro diciendo, no, estamos hablando del 24. No, yo estoy hablando del 23. Lo mismo que también mintió Patricia Bullrich cuando habló de la obra de Macri. Porque ustedes saben de que Macri firmó con Córdoba un montón de obras que después pagó una ínfima parte. Tuvimos que pagarla nosotros, sea tanto la circunvalación de la ciudad de Córdoba, sea la finalización de la autovía Río Cuarto-Córdoba. Tuvimos que finalizar poniendo la plata nosotros, obviamente. Le iniciamos juicio a la nación por eso. Y fíjense la vergüenza que es la autopista San Francisco-Córdoba. Ellos tenían que hacer una parte 160 kilómetros, nosotros 70 kilómetros. La parte de la provincia la terminamos a fines del 2018.
Hace 7 años y medio que estamos esperando que la Nación termine la parte que tenía que hacer eso. Eso es mentirle a los cordobeses. Y eso también lo hizo Macri, porque la Nación en Córdoba no pone plata en obras públicas importantes. Lo saben bien los habitantes del norte, porque acá vino Macri y prometió la circunvalación y llevar la autovía hasta el cruce de la Ruta 60 con la 9 Norte. Y tampoco lo hicieron. No hicieron ni la Ruta 158, que tiene que ser autovía, la que une San Francisco con Río Cuarto, que es un corredor bioceánico. La Ruta 7, la Ruta 8, la Ruta 35, que nos lleva a Talapampa, tampoco ni siquiera la mantienen. La verdad que hay poquísima inversión de la Nación en obras de infraestructura en Córdoba. Esta es la realidad. Gobernador, volviendo al tema económico, usted recién manifestó que Javier Milei es un responsable. ¿Cree también que Sergio Massa es un responsable al momento de tomar estas últimas medidas cortoplacistas de 90 días hasta ver qué pasa con una elección, dejando un Banco Central desprotegido totalmente, a una ciudadanía agobiante con lo que estamos sintiendo todo, porque esto ha tocado a todos los estamentos económicos del país? ¿Cree que estas medidas que ha tomado Sergio Massa le han explotado en sus propias manos? Sergio Massa es un irresponsable. Es un irresponsable en el manejo de la economía, porque la economía está destruida. Fíjense, hoy dieron a conocer el índice de inflación de septiembre, 12,7. Pero ¿saben qué es lo más grave? Es que cuando uno mira el aumento de alimentos y bebidas y suma agosto más septiembre, da 32%. O sea, en 2 meses, juntos, alimentos y bebidas subieron 32%. Ninguna de estas medidas electoraleras para disimular esta inflación que tomó Massa, ni de corto plazo, consiguen cubrir ese 32% que aumentaron alimentos y bebidas. Por el contrario, lo único que hacen es potenciar cada vez más la emisión y va a haber más inflación. Y creo realmente que está siendo claro que no da ningún resultado. Gobernador, en un contexto donde se disputa la ley de alquileres, en cuanto al acceso al hábitat, a la vivienda, ¿cuál es su propuesta? Teniendo estabilidad económica, tiene que haber créditos individuales que den los bancos, como en cualquier país del mundo. Y ese crédito individual tiene que ser corregido por el índice de variación salarial. Y nunca una cuota puede ser superior al 25% del ingreso de una familia, porque es lo que permite a la gente tener certeza de que accede a la vivienda propia y que puede pagar la cuota. Esto es lo que se tendría que hacer, que es lo que nosotros estamos haciendo. Si bien con el Banco de Córdoba, los créditos individuales del Banco de Córdoba, que ahora ha dado 4.500 créditos individuales en toda la provincia, no podemos hacerlo de corrección, con el índice de corrección salarial, pero sí tiene el tope de 25% del salario de la familia y es sin tasa de interés. Y así tendría que ser los créditos para la vivienda. Además, el Estado debe garantizar la urbanización de los asentamientos populares porque la gente no la puede pagar, tal cual lo estamos haciendo ahora en Córdoba con 109 asentamientos en toda la provincia. Y también debe hacer viviendas que permitan ser ampliadas después entre el Estado Nacional y las provincias para los sectores más vulnerables. Y pensando también, disculpen, en esta conferencia de prensa, en cuanto a los medios de comunicación, ¿usted cree en una posible regulación, en una posible ley de medios? ¿Qué piensa al respecto? Soy un absoluto defensor de la libertad de prensa. Querer tomar medidas para cercenar la libertad de prensa es ir en contra del sistema democrático, porque es vital para el sistema democrático que se puedan expresar todas las opiniones. Y para eso la libertad de prensa es central, porque expresa la pluralidad de pensamiento de una sociedad. Esto es lo que creo y por lo tanto no creo en que se puedan tomar medidas para cercenar la libertad de prensa. Dentro de todas las cosas que no están bien, los jubilados es un tema puntual. Los jubilados nacionales atraviesan una situación difícil en distintos aspectos. El PAMI está detonado, los médicos no quieren atender. Un médico en cualquier lugar de nuestra provincia de Córdoba de PAMI está dando turnos a 3 o 4 meses a un jubilado que va a sacar un turno para una consulta como si una enfermedad pudiese esperar. Los índices de ingreso de jubilación son realmente lamentables. Lo que cobra hoy un jubilado después de 30 años de aporte y haber trabajado toda la vida, no hace falta que lo debatamos acá, está muy por debajo de lo que realmente merece y necesita. Por otro lado, los sistemas dicen que necesitamos 5 activos por cada pasivo para que un sistema sea
previsional sea medianamente viable. ¿Cuál es la mirada que tiene Schiaretti con respecto a la situación previsional de la Argentina y qué le dice a los jubilados? En primer lugar, que una vergüenza que un jubilado nacional cobre en promedio 145.000 pesos. Ese es el promedio de la jubilación de un jubilado nacional. En Córdoba son 420.000 pesos el promedio de lo que cobran los jubilados provinciales. Y este gobierno, todo el ahorro que dice que hizo en el gasto público, lo hizo en contra de los jubilados. Porque los jubilados cobran cada 3 meses con aumento. Con esta inflación que le acabo de mencionar, ¿se imaginan que es realmente una vergüenza que le aumenten la jubilación cada 3 meses? Y no lo solucionan diciendo le doy al de la mínima unos pesos cada tanto. El tema es de que no puedes con esta altísima inflación cobrar el aumento cada 3 meses, porque eso los perjudica mucho a los jubilados. Creo también de que los jubilados argentinos necesitan que haya más aportantes del sector privado, porque cuando uno mira los últimos 12 años, apenas aumentaron en 100.000 los empleados privados, en 12 años, 100.000 nada más por las políticas desastrosas que tuvo el kirchnerismo y que tuvo el macrismo. Entonces lo que hay que hacer es darle condiciones a la gente para que se incorpore al empleo formal, y por eso hablo de acabar con la industria del juicio y poner el fondo de garantía por tiempo de trabajo como tiene la construcción y bajarle la carga social por cada nuevo empleado a las empresas, a las pymes fundamentalmente, e incorporar también los que están en los planes sociales. Esa es la manera de entrar a tener ese equilibrio y esa relación que usted habla. Gobernador, usted ha vivido el esplendor del ferrocarril. De hecho, Nueva Italia es un barrio netamente ferroviario. Y ese tema también es central para el desarrollo productivo de lo que apuntábamos al inicio, ¿no? De este corredor bioceánico polimodal, ¿no? Claro. A través de la vía terrestre, ferrovial y obviamente la otra. Ahora, a nosotros, por ejemplo, en Deanfunes, no han mentido tanto con el tema de la reactivación. Usted póngase en el lugar de esa gente parida por el Shell, que vivió del Shell, los jubilados, los hijos y demás, porque ya está, ya viene, cada 4 años sistemáticamente se reactiva el verso, pero el ferrocarril no. Se hablaba del famoso Plan Belgrano, sin embargo pasó por arriba de todo, y Deanfunes es un nudo ferroviario, porque así lo fue a lo largo de la historia, conectando absolutamente todo el país. ¿Cuál es su pensamiento sobre ese tema en particular, el desarrollo de un país a través de un ferrocarril, pero no que demore 2 días para llegar a Buenos Aires, digo, un ferrocarril moderno, ¿no? Ha sido desastrosa la política sobre el ferrocarril de Argentina de las últimas décadas, porque es inconcebible que un país que es fundamentalmente plano no tenga ferrocarril, no tenga carga de ferrocarril, porque no ha habido inversiones. No ha habido la voluntad de hacer funcionar el ferrocarril. Creo que eso debe ser cambiado. Y el ferrocarril no compite con el camión. Eso de que compite con el camión no, pues depende de la distancia, conviene uno u otro. Y así pasa en todo el mundo. Pero debe cambiarse esa política. Y deben utilizarse además las vías que ya tenemos. Cada vez que hay inundación en la región pampeana, lo que son de Pampa Gringa, han visto que las vías se mantienen sin que llegue el agua. O sea, ha sido un trabajo de ingeniería hecho hace más de un siglo fenomenal. Entonces, no es que tengamos que inventar algo nuevo, simplemente se trata de invertir en que eso funcione y funcione bien. Es inconcebible que Argentina tenga esa condición y eso es lo que hay que dar vuelta. Y esto no significa una gran inversión. Mi compañero de fórmula, que estuvo a cargo un tiempo de transporte, Florencio Randazzo, dijo voy a electrificar ahí el tren con La Plata, y lo hizo. Y lo electrificó y bajó los tiempos. Se trata de gestionar y tener la voluntad de hacerlo, porque tampoco son inversiones multimillonarias en dólares. Se trata de tener sentido común y de saber gestionar. Gobernador. Vamos buscando la última pregunta, Nachi, Carlos. Muchas gracias. Gobernador, suponiendo después del 22 de octubre que ninguna de las fuerzas alcance lo necesario para ganar en primera vuelta, y en la hipótesis que usted no llegaría a un balotaje, ¿qué actitud tomaría o qué posición tomaría usted? Vamos a esperar el 22 de octubre, pero yo les pido a los cordobeses que me voten para presidente, para que yo pueda entrar al balotaje.
Gobernador, salgamos rápida de esta. Gobernador, cuando venía para acá digo, bueno, ¿qué le voy a preguntar al gobernador? Lo voy a tener cara a cara. No todos los días lo tiene cara a cara el gobernador, salvo cuando hay incendio o cuando usted personalmente va al lugar a entregar una obra, por ejemplo, como la obra de la planta de agua potable en Villalemacé. Bueno, siempre visitando, usted siempre inquieto. Cuando salía para acá decía, ¿qué le pregunto al gobernador? Y decía, no es lo que yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que le quiere preguntar la gente? Entonces, una vecina mía, que es una abuelita que es jubilada, le digo, mire, voy a verlo al gobernador, ¿qué quiere que le pregunte? ¿Qué va a pasar con nosotros los jubilados? Y usted bien recién lo ha respondido a través de la pregunta de mi colega. Ahora vamos a las obras y vamos a lo puntual. Me han preguntado también qué va a pasar con la autovía Punilla, hasta dónde llegamos este año y si va a llegar hasta Capilla del Monte el año que viene. La autovía de Punilla, absolutamente seguro vamos a llegar antes que finalice este año el cruce con la 38. Está todo previsto para que podamos llegar a otros lugares y llegar a Molinari de ser posible. Pero yo sería un irresponsable si le digo, vea, con certeza llegamos a Molinari. Pero sí, hasta el cruce con la 38, eso no tengo ninguna duda. Y estoy seguro que Martín Yarlora la va a continuar hasta Capilla del Monte, eso no tengo ninguna duda, porque es una necesidad estratégica de Córdoba, no solo de los habitantes de Punilla que se merecen tener la nueva autovía, sino una necesidad estratégica de Córdoba. Estamos trabajando en 6 frentes, este año con certeza, antes que finalice diciembre, llegamos a la 38, creo que vamos a tener otros tramos más, pero sería irresponsable decir. Lo mismo que la autovía la 5, que también es estratégica, que va al Valle de Parabachasca y a Calamuchitas. Estamos trabajando en 6 frentes de manera simultánea, pero con certeza absoluta vamos a terminar el tramo que es el más complejo por las curvas y contracurvas que tenía, que es el tramo de la Serranita Villa Ciudad de América. Lo vamos a terminar en poco tiempo. En materia turística, ¿cuál es el plan, gobernador, a nivel nacional? Fomentar el turismo interno. Y por eso yo quiero un tipo de cambio libre, porque un tipo de cambio libre nos va a permitir que vengan turistas de afuera también y que reciban por el dólar lo que vale el dólar para ese tipo de transacciones. No que tengan que andar yendo a cambiar los dólares en las cuevas y con riesgo para los turistas. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay buenos programas que hay que mantener. Por ejemplo, el de promoción del turismo que hizo este gobierno, hay que mantenerlo con variaciones. ¿Variaciones qué significa? Que deben ser las promociones en contratemporada, porque en temporada la gente ya va a los sitios turísticos. Pero me parece que hay que mantenerlo con variaciones, impulsándolo en la contratemporada. Y creo también que hay que poner en valor los lugares turísticos que tiene Argentina. ¿Por qué Córdoba pasó en estos años a ser el principal destino turístico de Argentina? Porque la pusimos en valor con la conectividad terrestre, con la pavimentación de ruta, con la mejora de cada uno de los sitios turísticos, con la llegada del gas natural. Y además de eso, se precisa trabajar juntos, Estado y sector privado, que es lo que nos permitió también en Córdoba ser el principal destino turístico, porque trabajamos juntos. La promoción de una actividad económica, y sobre todo la del turismo, es el resultado de mentes que pueden pensar de la misma manera y que pueden coordinar su pensamiento. Y por eso es fundamental el trabajo conjunto sector privado y público como hacemos en Córdoba. Y esto es lo que vamos a hacer nacionalmente. Si tenemos en Argentina todos los climas. ¿Alguien vio algo como las cataratas del Iguazú? El glaciar Perito Moreno, lo que es la isla Tierra del Fuego, lo que es Ushuaia, lo que es la Puna Argentina, lo que son las sierras cordobesas, tenemos, pero tenemos todos los climas, tenemos lugares turísticos que no sé si otros países del mundo lo tienen tan diversos, porque nosotros vamos desde los hielos y los glaciares a la selva tropical, esto es lo que tiene Argentina, del altiplano del oeste hasta las grandes pampas, y todo tiene esta posibilidad de turismo. Y bueno, se trata solo de encauzar la actividad. Juan, hay un tema que no es menor, hay varios temas dentro de la agenda, pero voy a elegir seguridad para cerrar, que es un tema muy preocupante. No solo la seguridad en Buenos Aires, donde el nivel de violencia por la aglomeración y demás es muy elevado, sino la seguridad a nivel país. Tenemos un problema serio en el interior que se nos está metiendo la droga, de a poco, tenemos robo, el famoso robo para consumo, que se llevan un televisor, una computadora para venderlo, pero también dentro de lo que es seguridad
Yo quiero hablar de lo que es el sistema penitenciario argentino y la necesidad de una reforma del sistema penitenciario, de hacer otro tipo de cárceles en otros lugares, sacarla de las urbes, llevarlas a los lugares desérticos, generar empresas dentro de las fábricas que produzcan, dentro de las cárceles, que produzcan, por ejemplo, los bancos de las escuelas y demás, y de alguna manera empezar a mirar la seguridad en la Argentina como una cosa más integral que poner más policías y más patrulleros, porque parece que esa fórmula no está funcionando. Como bien señalaste, la inseguridad viene en aumento en toda la Argentina y se nota sobre todo en las grandes urbes. ¿Por qué? Porque aumenta la exclusión social. Pero esto no es una excusa para no combatir la delincuencia. La responsabilidad de los gobiernos es combatir la delincuencia. Y lo que estamos viendo en estos últimos años es de que entró el narcotráfico. Entró el narcotráfico y se va extendiendo como una mancha de aceite en toda la geografía nacional, y muchos delitos se cometen bajo el efecto de las drogas. Y el gobierno nacional mira para el costado. Fíjate que sacaron la ley de narcomenudeo en el año 2005. 8 provincias de adherimos. La ley decía que nos tenían que financiar también a las provincias que adherimos. No recibimos un peso. Y el problema no es no recibir la plata, porque nosotros igual hicimos la FPA, que es una fuerza de élite que depende del Poder Judicial y no del Poder Político. El problema es de que eso muestra el desinterés del gobierno nacional por combatir el narcotráfico. Y como el narcotráfico, la responsabilidad del combate es de los estados nacionales, todo el mundo. Y Argentina mira para el costado. ¿Qué voy a hacer como presidente? Argentina no produce droga, entonces hay que cuidar la frontera. Para cuidar la frontera hay que poner la Fuerza Armada también que participe en el cuidado de la frontera. Hay que radarizar el espacio aéreo. Y hay que tener la ley de derribo de aeronaves desconocida que no acata las indicaciones del piloto de Fuerza Aérea. Esa ley la tiene Brasil, la tiene Perú, la tiene Chile, la tiene Bolivia, la tiene Uruguay, la tiene Ecuador, la tiene Venezuela. Somos el único país de Sudamérica que no la tiene. Eso por un lado. Por otro lado, hay que crear una fuerza federal antinarcotráfico que tiene que tener al menos 15.000 efectivos y tienen que estar distribuidos en todas las provincias argentinas y Capital Federal. Nosotros precisamos ver en Córdoba que está la Fuerza Federal combatiendo el narcotráfico, como lo precisa ver cada provincia argentina. Entonces vamos a crear esa fuerza. Y después hay que hacer los penales de máxima seguridad para alojar allá a los caponarcos, porque siguen dirigiendo su imperio desde la cárcel. ¿Cuánto hace que el Estado Nacional no hace un penal federal en ningún lado de Argentina? Aquí en Córdoba nos prometieron que lo iban a hacer allá en el año 2016 y no hicieron nunca un penal federal. Pero hay que tener penales de máxima seguridad entre los capos narcos, y la otra cosa que tiene que hacer Argentina, y que lo voy a hacer como presidente, es ver el lavado de activos financieros, pues si no investigamos el lavado de activos financieros y se le puede quitar la fortuna ilícita a los narcos, van a seguir manteniendo el imperio. Esto me parece que hay que hacer contra el narcotráfico. Y otro elemento que debe complementar la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en evitar el control de que los narcos manejen la barriada popular en las grandes ciudades. Esto es un tema que yo lo vi en Medellín. Medellín así consiguió evitar que los narcos siguieran siendo dueños de la barriada popular, que es lo que hacemos en Córdoba con los consejos de seguridad barriales, donde están los centros vecinales, los centros jubilados, los clubes de barrio, las escuelas, los comerciantes, la municipalidad, la policía y la provincia, para hacer un mallado social que impida que sean dueños del barrio. No es que va a evitar con eso que haya narcomenudeo, pero va a evitar que se hagan los dueños del barrio, que es lo que hacemos en Córdoba, y por eso están los polideportivos sociales, que los manejan los consejos de seguridad barriales. Me parece que ese ejemplo, que yo lo vi en Medellín y por eso lo aplicamos en Córdoba, me parece que también va a ayudar a que los narcos no sean dueños de la barriada popular. La última, gobernador, agradecerle esta posibilidad y todos los años que usted ha estado al frente y nos ha brindado a los medios del interior la posibilidad de poder conversar. Agradecerle a Marco, que está allí dándonos esta última licencia. Pero hagamos de cuenta que tiene puesta la campera roja. ¿Qué le dice a aquellos que dicen, che, vi el debate, los escuché a los 5 y me está faltando alguien que me diga cómo voy a hacer para poder ir al súper y poder comprar, cómo voy a hacer estudiar a los chicos, cómo voy a hacer para mantener mi empresa?
tiene la campera roja, pero Juan, y muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y lo que yo les digo a los cordobeses es de que tenemos la oportunidad de, por primera vez en muchos años, poner un presidente que sea del interior y que sea cordobés y que defiende el federalismo en serio. Ya tuvimos todos presidentes del AMBA y nos fue mal, porque se ocuparon de defender el AMBA. Es hora de que haya un presidente del interior que haga federal en serio a nuestra patria y que sea del interior productivo alguien que haya mostrado que quiere la cultura de la producción y el trabajo, como lo hemos mostrado en Córdoba, y no la cultura del subsidio. Y que además sepa gestionar en el sentido de que no ande en la rosca política, sino haciendo las cosas que permitan que mejore la gente. Y además, la posibilidad de tener un país normal. ¿Qué somos los cordobeses? Somos normales. No es que seamos una isla, ni seamos extraños a Argentina. Somos normales porque podemos pensar distinto, pero trabajamos juntos. Entonces, yo les pido a todo el pueblo de Córdoba que me acompañen con su voto, porque ustedes vieron en los debates que el único candidato que es del interior, que es federal y que no es del AMBA y que hizo planteos federales fui yo. El que planteó cosas concretas para acabar con la inflación y para evitar que caigamos en hiperinflación. Y que además los cordobeses conocen lo que hemos hecho y precisamos que Argentina sea normal como lo es nuestra provincia de Córdoba. Por eso les pido a todos que me apoyen con su voto el 22 de octubre.